mediodía, 37 minutos, Cultura Orientalista, la columna orientalista. Recuerden que en YouTube también pueden encontrar los episodios anteriores. Exacto, tipo sí. podcast. Sí, si no llegan a ver acá en el Twitch, o escucharlo, o lo agarras empezado, después se sube a YouTube, en mi canal de YouTube, Columna Orientalista, y ahí podés ver todas las... Ya este va a ser el 14 edición de la columna. Mira vos. La verdad. ¿Y hoy de qué vamos a hablar? Y bueno, me sorprende que me lo preguntes. Me estoy haciendo la distraída. Sí. Lo pedí yo. Sí, esta vez, un temazo. ¿Sí? Para salir un poco de todas estas noticias tan trágicas que acabamos de escuchar, o por lo menos yo me quedo mal. Vamos a despejar un poquito con un poco de arte, ¿no? Como que el arte siempre ayuda. Sí, totalmente. Nos salva. Cura el alma. Hoy vamos a hablar del Genji Monogatari, que Lula me propuso de que hable de este tema. Y yo dije, pero el Genji Monogatari se inscribe dentro de un marco mucho más amplio, del cual, sirve para hablar de toda una época y para poner en contexto. Ahora obviamente vamos a decir que es el Genji Monogatari, pero esta obra literaria se inscribe dentro del periodo Heian en Japón, que es un periodo de la historia, se llama así, que se da entre el 794 y el 1185. El emperador Kamu establece en Kioto la nueva capital llamada Heian, que significa periodo de paz y tranquilidad, haciendo referencia a una intención, ¿no?, de que haya un periodo de paz y prosperidad, que además es un periodo que está caracterizado por un clima cultural de mucha efervescencia. Hay una cierta relativa estabilidad que da lugar al surgimiento de una cultura refinada, con formas elegantes y gustosa, y con ansias y con ganas de apreciar el arte, ¿no? Este periodo se divide en dos. Está el Heian temprano, que se da, este es este periodo inicial, digamos, que se dan a partir de fines del siglo VIII. Dentro de este periodo surgen nuevos desarrollos dentro de lo que es la iconografía budista, que ya había ingresado en Japón, y se incorporan dos nuevas escuelas, la Tendai, dije cualquier cosa. Vos sabés que si lo decís mal no nos vamos a dar cuenta, ¿no? No, pero yo sí. Y Shingon, que se dan entre el siglo VIII y el siglo IX. Y acá lo interesante de ver de esta época es que hay una severa imposición de los cánones culturales chinos, que limitan un poco la creación artística y resta una cierta espontaneidad a las obras. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Que es un periodo donde empieza a haber una búsqueda por independizarse de esa influencia china, cultural. O sea, se da en todos los ámbitos, pero digamos lo cultural queda muy reflejado en lo que va a ser en este periodo en la pintura, que ahora lo vamos a ver, y donde se empiezan a dar en paralelo tanto la pintura religiosa, que estaba muy en auge incluso en periodos anteriores, como Asuka en el siglo VI, que es otro periodo de la historia. En Japón la historia tiene nombres según las capitales, y bueno, ella es otra historia, no nos vamos a ir por ahí, porque si no, otro día lo guardamos, claro. Sí. Mira, no sabía que era por los nombres de las capitales. Sí, de las capitales, y bueno, después ya cuando tenemos los shogunatos, claro, también van a tener nombres según, también las capitales, pero ya se dice shogunato. Buenísima serie Shogun. Salía por la tangente. Y esto, se ve por la influencia que se da en paralelo los desarrollos de la pintura religiosa y de la pintura secular, ¿no? Como que empieza a haber una secularización en el arte. Y además Heian es un tiempo que anuncia una revolución, como decía, en términos culturales. Hay cambios, hay alteraciones en un orden que ya estaba establecido, pero que va a ir se va a ir desarrollando incluso durante un periodo previo a este periodo que decía Asuka. Pero acá es como que se va a consolidar toda esta revolución, toda esta efervescencia. Y de hecho, la cultura cortesana no es nueva, obviamente, pero sí que la cultura cortesana de Heian, y particularmente ya para el periodo tardío,
porque yo había dicho que se divide en temprano, o sea, no lo dije, y tardío, ahora lo vamos a ver. Es muy particular porque se dan muchos cambios importantes en lo que es el pensamiento estético de Japón y en el surgimiento de antecedentes que van a ser referencias muy importantes para periodos posteriores. En este Heian tardío, el elemento novedoso que tiene es justamente el surgimiento literario. Hay un gran desarrollo literario, un surgimiento de la pintura japonesa llamada Yamato-e, que sin Yamato-e, por ejemplo, no comprenderíamos ukiyo-e. Digo, hay otras dos escuelas más que no las voy a nombrar porque ukiyo-e es como lo más conocido, la ola de Hokusai. Bueno, lo pongo así como imagen porque por ahí quizás es icónica. Es icónica, hay remeras, exacto. hay tatuajes ahí, claro. Exacto, y bueno, son grabados, bueno, pero digo, sin este antecedente de Yamato-e, de este tipo de pintura, que ahí lo vamos a ver bien, no entenderíamos desarrollos posteriores muy importantes. Ese todavía no, ahí va. Y se destaca sobre todo la pintura en rollo, que es de carácter narrativo. Ah, claro. Las imágenes se empiezan a integrar a la narración literaria. Entonces, bueno, y además se da la entrada de justamente este soporte material nuevo para Japón en esa época, que era el makimono o el rollo. Entonces, esto permite que surjan novelas y que surja todo lo que es la literatura novelesca. Bueno, dentro de Heian, el desarrollo de la pintura clásica, esto que decíamos de Yamato-e, es un estilo clásico de pintura que está inspirado en obras pictóricas de la dinastía Tang, que la dinastía Tang es una dinastía china, y se desarrolla justamente a finales de este periodo Heian, y es considerado como un estilo que va a estar basado en temas nativos japoneses, como que ya hay como una nacionalización de las temáticas, y siempre o en general proceden de la literatura tradicional y está muy caracterizado por el uso de tonalidades fuertes, de colores fuertes, ¿no? Y se convirtió, el Yamato-e es muy importante porque también se convirtió durante periodos posteriores en una sólida tradición y son obras que combinan gran belleza plástica y caligráfica también. En el desarrollo de Yamato-e supuso dos grandes cambios importantes. Uno es justamente la independencia de la pintura japonesa de esta influencia china. Y por otro lado, el surgimiento de la pintura de carácter profano, digamos, que es menos estructurada que justamente la pintura de budista que hablábamos, religiosa, que se venía dando ya desde el siglo VI en este periodo que te decía Asuka. Las temáticas que empieza a tener este Yamato-e, bueno, son paisajes de la antigua Kioto, motivos de la naturaleza y de las cuatro estaciones y ilustraciones de la literatura e historia clásica japonesa, que ahí es donde nosotros nos vamos a centrar hoy, es el tema. Y bueno, los formatos, esto es re importante porque los formatos se desarrollan o sea, esta pintura de Yamato-e en biombos, tabiques, mamparas y puertas corredizas o fusumas, que se le dice también, que se instalan, esto es muy interesante, porque se instalan decorando el interior de las no, más que nada de los palacios, de las residencias, porque recordemos que este es un arte cortesano, ¿no? Claro, ahí va. Entonces, no era para el pueblo. No era para el pueblo, pero en un principio sí empiezan, esos son los formatos de este tipo de pintura. ¿Y qué pasa? Por la vulnerabilidad del material, muchas de estas cosas no se conservan, claro, de este periodo más que nada temprano, pero lo que sí se conserva, y que por eso hoy podemos hablar de lo que es el Genshi Monogatari, es este otro tipo de formato que justamente va a ser el rollo, que es mucho más duradero, hay dos estilos que se destacan, hay muchos estilos, pero yo menciono dos, que uno es los emakis, que son estas pinturas narrativas en rollo que están relacionadas con la literatura, y los choshujiga, que son pinturas caricaturescas de animales antropomorfos como sátira social de la aristocracia de la época, que esto se da a mediados del siglo XIII.
Las técnicas y en cuanto a las técnicas y el estilo de la pintura de Yamato, bueno, todo esto lo nombro porque ahora al final lo vamos a ver en las imágenes que traje, que hay una idealización de las figuras humanas que están como estilizadas, tienen rasgos faciales muy sintéticos, si bien eran grandes retratistas, esto se elige deliberadamente, usan los pigmentos brillantes, densos, después otro recurso compositivo que utilizan son como largas bandas de nubes que dividen los espacios. Después hay algo importante que es que, desde el punto de vista que nos propone Yamato, es que hay dos técnicas, ¿no? Una es la Ishidosu, que es como muchas cosas ocurriendo en un mismo momento, digamos, o en un mismo marco compositivo. Por eso hay figuras que aparecen varias veces en un mismo, en un mismo marco compositivo. Y la técnica Fukinuki Yatai, que es de tejado volado. Esto es muy interesante, se dice o de tejado volado, porque en español, porque los techos de los edificios los eliminan para proporcionar una visión hacia el interior desde arriba. Es muy interesante. Ahora lo vamos a ver bien al final de la columna. Esto permite la mirada del espectador acceder. Es muy interesante porque te permite acceder, o sea, el que observa, el que ve la pintura, el que ve el rollo, ve la escena de como un espacio privado, ¿no? Claro, es como claro. de quien se acerca a observar sin ser visto. Mirá. Tiene como esa perspectiva este tipo de pintura. Bueno, y después, como sabemos, Japón tiene una larga tradición narrativa de imágenes, y dentro de este Yamato se destaca, como ya mencioné, el formato emaki o pintura narrativa sobre rollo o pergamino, que es lo que sería el emakimono, que surge entre el siglo IX y X para ilustrar novelas épicas y de romances que se presentan como una historia narrada con ilustraciones y textos. Alcanza su cenit durante el siglo XII y se prolonga como tradición visual narrativa hasta el siglo XIX. Y fue este formato, el emakimono, es el antecedente temprano de lo que luego sería el manga. Ah, mira. Y lo interesante es que estas historias van acompañadas de imágenes y es un arte que produce la misma aristocracia para la propia aristocracia, ¿no? Entonces, dentro de esta pintura sobre rollos se busca que las ilustraciones, o con estas ilustraciones, dar expresiones poéticas a los personajes del relato escrito, ¿no es cierto? Y bueno, estos emakimonos son rollos horizontales, porque también está el formato vertical, pero Claro. en este caso es el horizontal. Esto es así. Claro, y que además la experiencia de ir desenrollando ese rollo y ver cuadro a cuadro generaba toda una experiencia, Claro, claro. que no es lo mismo que ver un cuadro colgado en la pared directamente, ¿no? Bueno, y esto, o sea, este soporte, como ya mencioné anteriormente, pero ¿qué hace? A principios del siglo X, genera que gracias a que exista este soporte, se genere el auge de la poesía y el relato en prosa. En Japón se nacionalizan estos temas expuestos en estos biombos que pasan a estar en los rollos, y también esto surge junto al desarrollo del silabario japonés y se empiezan a dar estas primeras novelas vernáculas. Estos rollos, además, se trata de una larga composición horizontal que está limitada en el espacio inferior y superior, o sea, en el ancho, digamos, pero luego en el largo pueden llegar a tener entre 25 y 30 metros de largo. Claro. Y bueno, y en cuanto al desarrollo literario, que va justamente de la mano de todo esto, como decía, ¿no? La narrativa literaria se asocia a esta narrativa visual. Son dos desarrollos que no podemos pensarlos separados, digamos, ¿no? Que se dan en conjunto y se da un enriquecimiento en el imaginario que da lugar a que las obras literarias tengan un interés por ser retratadas, por ser pintadas, ¿no? Por ver qué ocurre en esa literatura. Entonces, todo un imaginario para poder plasmarlo, ¿no? Porque siempre que leemos un libro hay una especie de imaginación
a la que apela, que uno se imagina cosas, pero después pasarlo ya a una obra de pintura y que eso esté acompañado y que sea todo un desarrollo artístico del momento, es otra cosa. Bueno, y a fines del siglo X tenemos Seiyō Nagon, que te lo voy a recomendar, es de Makura no Soji, el libro de la almohada. Es hermoso ese libro, lo tengo, te lo voy a pasar. Y a principios del siglo XI tenemos a Murasaki Shikibu con el Genji Monogatari, que es la historia de Genji. Bueno, y ahora sí, ya nos metemos de lleno. Genji Monogatari, generalmente traducida como la novela de Genji, el romance de Genji o la historia de Genji, es una novela clásica de la literatura japonesa que es considerada la primer novela de la historia de la humanidad, digamos. Mirá. Muy antigua, escrita alrededor del año 1000, justamente por Murasaki Shikibu, quien era una dama de honor de la corte, trabajaba en la corte. Y se empiezan a ilustrar estas novelas, se va a formar todo un grupo de mujeres de la corte que se van a dedicar a ilustrar de una forma particular estas escenas, ¿no? Por esto que decía que los que consumen el arte son los mismos que lo generan. Y esta obra, el Genji, tiene un lenguaje altamente poético, es como poesía, tiene mucha poesía, narra las aventuras y los amores del príncipe Genji, que es un hombre muy refinado, muy sensible, que aprecia lo bello de la naturaleza, de las emociones humanas, del arte, y digamos que Genji es la suma de los ideales de esa sofisticada sociedad de la aristocracia de ese momento, de ese periodo. Hay un poco lo que decías antes de la idealización, ¿no? Esta idealización, exacto. Porque también hay como una idealización de la época de que la virtud suprema es encontrar o conocer la belleza de las cosas, ¿no? Algo muy filosófico. La novela nos proporciona además una vívida imagen de ese momento, que eso es lo interesante, de esa atmósfera social que se respiraba en ese Japón de Heian, ¿no? Y bueno, la novela consistió en 10 rollos que contenían entre 80 y 90 escenas que ilustraban 44 capítulos de la obra. Hoy solo sobreviven 19 de estas 19 de estas escenas de las cuales de 13 capítulos. Sí. Y estas ilustraciones se hacían en hojas todas del mismo tamaño. Cada una representaba un pasaje fundamental de la novela precedida por un pasaje caligrafiado, o sea, tenía una introducción con letras. Y bueno, acá vemos ciertos rasgos estilísticos propios de este periodo, porque además el artista, en lugar de detenerse en las acciones de los personajes, trata de transmitir el sentimentalismo de la historia, como que la idea no es algo anecdótico. Claro, no como mostrar la acción específica de lo que está diciendo el texto, sino más ir a esta cuestión de eso que subyace, de ese entre líneas, que la imagen pueda representar esa emocionalidad, ¿no? Que también genera a la hora de que uno ve una obra plástica, o sea, una obra de arte, te genera emociones. Sí, me lleva enseguida, ¿no? Al cómic, al manga. Claro. ¿Viste? Sí. Porque es eso también, cuando vos estás viendo en la ilustración misma, en los gestos, ahí se transmiten un montón de cosas que no están escritas. Claro, exacto, sí. Bueno, ahora al final esas vamos a ver. Y algo importante es el uso del color, que era muy importante el uso del color, hay un uso simbólico, como que los colores se colocaban en capas gruesas y opacas. Cada color se eligió cuidadosamente, de forma pensada y sentida, para cada escena representase lo que debía representar. Es un arte además que combina una estilización, una simpleza, una sencillez, y sí esto de la complejización de los colores en la elección, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La historia de Genji va a marcar un imaginario en relación a este tiempo, no solo en la ilustración, sino también en el imaginario visual de la época, que va a quedar en muchos artistas de Japón, en el ser propio de la cultura clásica japonesa. Heian es un tiempo donde aparecen ciertos esplendores que nos hablan de un brillo propio, que como que la cultura de Japón va sacando su brillo propio, descubriéndose a sí misma en esta salir de esta influencia tutelar china y de un pensamiento estético propio. Y ahora sí, entonces podemos ver las imágenes
que van a ilustrar perfectamente todo esto que decimos. Por ejemplo, en esta imagen, hermoso. como que siempre hay elementos que nos impiden una visión directa, pero a la vez nos sugiere que estamos adentrándonos a un espacio de intimidad. Claro, esto es lo que decís, que es la perspectiva como que desde el techo, Claro, ¿no? porque acá observamos desde arriba lo que sucede en el espacio y el artista a su vez nos invita a ver la composición a través de estos espacios que dividen y reúnen a las personas, como podemos ver, qué sé yo, el biombo que aparece Sí. ahí, que es algo un elemento muy Claro, común sí. en una casa japonesa. Podemos pasar a la siguiente. Son todas, van a reflejar esto de, ves que es como que nosotros estamos viendo Sí, sin sí. ser vistos, Qué esto loco. que decíamos, Sí. ¿no? Hermoso. Podemos ir pasándolas. Bueno, las imágenes que estamos viendo son posteriores, no son del periodo Heian específicamente, son del periodo Edo. Son también de diferentes escuelas pictóricas que tienen que ver, que son del siglo XVII, de este periodo Edo, pero de alguna manera mantienen las convenciones artísticas de la época de Yamato-e. Por eso sirven como para ilustrar. Y de hecho, si nos fijamos, por ejemplo, en esta imagen en particular, se ve este imaginario, ¿no? Que yo digo que queda en la mente de las personas, que ha quedado en la mente del Japón antiguo, de ese periodo. Y creo que quedan dos más. Bueno, y esto, pero aparte estoy observando lo que vos decías, ¿no? Como la síntesis, no hay rasgos. Exacto, la síntesis de los rostros. Sí. Y esto, ¿no? No es que pero no quiere decir que no haya detalle, que claro, no sea muy rico, porque eso, fíjate la ropa, los colores, la escena misma, el lugar en donde todo ocurre, está buenísimo, es hermoso. Sí, es hermoso. Y a ver, la última. Esto si vos hoy comprás un libro, por ejemplo, una edición actual, ¿qué tenés? En cada página eso, las ilustraciones, no hay una versión. Mirá, yo lo que encontré, no encontré que se vendiera el libro. No se consigue. Lo vi, no, sí, se consigue, hay una edición en inglés, hay unas ediciones en inglés del Genshi Monogatari, pero no sé si tienen las ilustraciones. O sea, hay una versión que es todo en el... Que es el libro. El relato. Sí, digamos, el relato, claro. Exacto. Y después hay todo un tema con... yo me imagino esto hoy en un libro álbum, por una reversión. Sería espectacular, sería espectacular. Bueno, hoy hay todo un tema con la traducción al español del Genshi Monogatari, porque justamente, como decía, al ser tan poético y está escrito en forma, o sea, en prosa, lo que sería en forma poética. ¿Prosa poética? Sí, que viste. ¿O en verso? En versito, y también supongo que tienen algo de prosa, entonces es muy difícil. Por además el tipo de lenguaje, o sea, el tipo de idioma que es el japonés, que no es una lengua de las latinas. Sí, estructuralmente es otra totalmente cosa. distinto, sí. Claro, que los significados y todo es muy difícil. Pero bueno, hay todas unas discusiones académicas acerca de eso. Mirá vos, qué lindo, me encantó. Sí, hermoso. No me lo imaginaba así, la verdad. Che, es la una, me encantó. Bueno, tuvimos nuestra clase de cultura oriental hoy, ¿qué me contás? Gracias, Anita. Gracias a vos, Lula. Recuerden entonces, si agarraron empezada, había gente ahí conectada en radiosulmedia.com. Ya estamos cerrando el programa los miércoles con el aporte de la licenciada en Estudios Orientales, Ana Eva López Buscairol, que tiene su canal en YouTube. Sí, pueden buscarme. O si Lula me etiquetó por ahí también en mi Instagram, pueden seguirme en mi Instagram. Y si no, Cultura Orientalista en YouTube, todo se sube ahí el programa. Y bueno, ahí vale, pueden... ya este fue el número 14. 14, no lo puedo creer. DJ Pitch, gracias por estar a cargo de los botones, de la selección musical, toda la magia de aquel lado. Nos reencontramos mañana a las 8 de la mañana para hacer Pido la Palabra y va a darlo vuelta. El ex programa de Gonzalo Mondilo, acordate, porque está de viaje, así que nos adveníamos del aire de la mañana y luego vamos viendo. Como decía una vecina mía. Cuidado. Hasta mañana. Chao, chao.